Escuchamos hoy en el pasaje del Evangelio y del libro del Levítico un tema que se habla sobre la lepra, una enfermedad para que los que la conocen, pues difícil de sobrellevar, ¿no? Para los que no sabían, aquí en Cartagena hubo un leprosorio hace años, que estaba en Caño del Oro. Y como escuchábamos en el comentario, como no se conocía en la época del Levítico algún tipo de cura, prefería apartarse la gente. Y es más, todavía, incluso cuando salió de aquí de Caño del Oro, lo llevaron allá a Agua de Dios, Cundinamarca, un pueblito para ellos apartado de todo. Y allá quedaba el leprosorio nacional. Y entonces nadie se acercaba a Agua de Dios por miedo a que esa lepra se le pegara. Incluso cuando el presidente de turno mandó trasladar a esos enfermos de lepra y mandarlo para Cundinamarca, también se creyó que esa lepra quedaba pegada en los muros y que eso lo iba a transmitir. Entonces lo que hizo fue mandar bombardear el pueblo con aviones de la Fuerza Aérea y incluso un templo que se notó que era hermosísimo allá en Caño del Oro. Lo único que quedó fue una pared de fachada, la sola pared muestra lo hermoso que era, y lo único que quedó de ese pueblito fue esa fachada. A Caño del Oro en esos momentos es un pueblito con bastantes habitantes. Pero mira, si la ignorancia todavía de eso nos hace que unos 50 años más o menos, o de pronto menos, lo que sucedió ahí en Caño del Oro, imagínate aquí en la época de Moisés, en la época de Jesús, estamos hablando más o menos entre 2.000, 3.500 años, ¿no? La cantidad de tiempo. Y todavía se ataca esa enfermedad y muchas veces ni se comprende ni se entiende cómo sucede ese tipo de enfermedades hoy en día. Y claro, uno ve a alguien de lepra lejitos, aunque ya es fácil convivir con ese tipo de personas. En esa época no, lejos, apartado de los pueblos, nadie me toca, impuro tenían que gritar ellos, tal como lo dice aquí el libro Levítico. Incluso muchos llevaban una campanita como para que supieran y nadie se acercara a ellos. Les era prohibido entrar a los pueblos, acercarse a ellos, tenían que vivir allá. Y entonces era una estigmatización para ellos, ¿no? Alejados de la sociedad, alejados de Dios, no pueden entrar al templo a orar. Se les acaba la familia, se les acaba absolutamente todo. Y no era algo que se curara así de fácil. Imagínense en esa época, y ahorita todavía es difícil, más o menos un tratamiento de ellos en esa época. Y si se curaba, tenía que haber unas prescripciones, se tenían que acercar al sacerdote a que mostraran que, así como el sacerdote lo declaraba impuro, pues tenía que levantar el sacerdote esa impureza en ellos. Y a una revisión meticulosa, ¿le encontraban algo? No, sigue tu vida tal como está. Muchas veces de pronto ya no vemos ese tipo de lepra, pero sí consideramos impuras a muchas personas y las alejamos, las estigmatizamos. Son por utilizar otra expresión, otro tipo de enfermedad, un cáncer para la sociedad, muchas veces pensarán. Entonces, como el drogadicto, allá lejos, que no se acerque, porque me vuelve impuro esta parte. La prostituta, allá lejos a Dios, que no se acerque, ¿cierto? Aunque escondidos muchos van allá, pero en sociedad, lejos, lejito, ¿cierto? Y así consideramos muchas impurezas. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo
tal como se dice en otros lugares y tal como profesamos nuestra fe, Él no ataca al pecador sino al pecado. Y muchos consideraban, sobre todo en esa época, que la lepra era a causa de una situación de pecado. Incluso mucha gente lo piensa, ¿no? Si a ti te duele la cabeza, es porque pecaste en esto. Si te duele el hígado, es que tu pecado es esto, ¿cierto? Si tú te duele el corazón, bueno, cualquier cosa. Hay mucha gente que ya ha catalogado, ¿no? De acuerdo con tu dolor, tu enfermedad, es porque tú cometiste este pecado. Y entonces el que le duele el pie debe ser un pecador empedernido, entonces, que le duele absolutamente de todo. El hipocondriaco, pobrecito, o sea, el mayor pecador de todos. Muchas veces juzgamos y apartamos a la gente sin comprender. Y los juzgamos. Pero el Señor no es así. ¿Por qué un leproso no se podía acercar a una persona? Porque volvía impuro lo que tocaba, tanto el objeto como la persona como tal. La volvía impura. Y mira que este leproso hizo algo. Acercarse a donde estaba Jesús. Recuerde que el Señor, hace 8 días escuchábamos que después de la sinagoga allá en Cafarnaúm, llegó a la casa de Simón, levantó a la suegra de Simón, que tenía una fiebre, curó a muchos enfermos de diversos males, y tomó la decisión de ir a otra parte, aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Y así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Lo dejamos casi en las sinagogas de toda Galilea, y ahí llegó este leproso. Primero hizo algo prohibido por la ley: entrar a un pueblo. Entrar a un pueblo, entrar a una sinagoga. Estamos creyendo que está en una sinagoga, aquí no nos dice exactamente dónde está. Se le acercó a Jesús. Se le arrodilló suplicando: si quieres, puedes limpiar. Un acto de humildad, ¿no? Si quieres. ¿Cuántas veces de pronto nos acercamos a Jesús y lo obligamos a que me cure? Y hasta le reprochamos: ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Qué pecado cometí yo? Porque pensamos que lo que hicimos nos lleva a esa situación de pecado, a esa situación de enfermedad. Y le reprochamos al Señor. Y es un claro ejemplo de este hombre, donde le pide a Jesús con humildad, arrodillado delante de Él: si quieres, puedes limpiar. Y Jesús hizo algo prohibido por la ley: lo tocó. Recordemos que todo el que toca algo impuro se vuelve impuro según la ley. Pero resulta que Jesús no le transmiten a él su impureza, sino más Él transmite al leproso su santidad. Jesús, que es santo, lo santifica a Él. Yo siempre comparo ello con la cruz. Oiga, estamos estrenando cruz para los que no se habían dado cuenta. En la Eucaristía de ayer de las 5 de la tarde bendijimos este nuevo crucifijo, para los que no se habían dado cuenta.
Ustedes han escuchado a muchos que dicen: no se haga la cruz, no tenga cruz, es que la cruz es maldita. Y te sacan un pasaje donde dicen: maldito el que muere en la cruz, ¿cierto? Pero no dicen más, y sobre todo lo que dice San Pablo, ¿no? Para los judíos maldición, para los griegos locura, para nosotros, en resumen, salvación. Entonces, si Jesús transmite su santidad, no es la cruz que lo vuelve maldito a él. Incluso hay una canción así, ¿cierto?, que decimos: no es maldito, es más, el que es santo le transmite la santidad a la cruz y cambia todo, así como dice, todo lo hace nuevo a él y transmite eso. Por eso es tan importante la cruz para nosotros. Y entonces hace lo mismo con los enfermos. Él no se vuelve impuro, su pureza se la transmite y su santidad a los enfermos, y lo hace todo puro, lo santifica, transmite su poder, transmite su amor, lo sana a él. Y la respuesta de Jesús es: quiero, queda libre. Oye, acerquémonos al Señor, dejémonos tocar por el Señor. Si queremos primero que ser sanos, el primer paso es ser capaces de ir hacia Él, así como este leproso, pasando por encima de todo, pasando por leyes, prescripciones, ir donde el Señor. Porque muchas veces nos falta eso, romper con tantas cosas para llegar donde el Señor. Romper por aquel que se burla de mí: ay, va para misa, ay, no, mire, el santo, pues, el perfecto. Y entonces, para que no se burlen de mí, no, yo no voy. Claro, ¿de dónde viene? De misa. Ay, pues, eso es para mujercitas, le dicen a los hombres. Incluso romper eso, ser capaces de acabar con ese tipo de situaciones que se han estigmatizado a las personas. Llegar donde Jesús, sin importar las burlas, sin importar los ataques que nos puedan hacer, llegar donde Jesús. Incluso rompiendo lo que yo muchas veces creo y pienso, tenemos que llegar donde Jesús. Ser capaces de postrarnos delante de Él, arrodillarnos delante de Él, doblar rodilla delante de Él. El que se dobla, que dobla rodilla delante de Jesús, es grande ante Dios. Y pedirle con humildad. Esta frase de este hombre: si quieres puedes limpiarme, es en verdad como lo que le decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque muchas veces le exigimos a Dios que se haga mi voluntad. Le exigimos a Él: mi voluntad es la que se tiene que cumplir. Es que usted me tiene que sanar, usted me tiene que ayudar. Y entonces nos inventamos frases, sobre todo que han venido de otros índoles religiosas, como si a Dios lo mandara, ¿no? Es que yo decreto sanación, yo declaro sanación en mi cuerpo. Oye, si uno mira qué significa el decreto y el declara, es donde el que manda decretar, el que manda declarar, es porque da una orden. Y tú vas a mandar a Dios. Y entonces, ¿dónde está eso de que se haga la voluntad de Dios y no la mía? Muchas veces oramos es que se haga la mía, no me importa tanto lo de Dios. Y este hombre me está mostrando la voluntad de Dios en mí, con una oración tan sencilla, postrado delante de Jesús, rompiendo muchas barreras. Si quieres, puedes limpiar. Y el Señor todo lo quiere. Todo aquel que se acerca a Jesús con humildad, el Señor abre el corazón.
Es acercarnos con sencillez, acercarnos con humildad. Y te lo aseguro que el Señor lo consigue. Acerquémonos con fe. Este hombre mostró fe porque fue capaz de romper todos sus esquemas, todas esas leyes, todas esas prescripciones para llegar donde Jesús y postrarse delante de Él. De pronto esto nos dice mucho, para un judío sí. Un judío solo se arrodilla delante de Dios. Nosotros nos arrodillamos delante de cualquier cosa. Un judío no. Y mira ese gesto de Él, de postrarse, de arrodillarse, de reconocer quién es Jesús, de pedirle con humildad, si quiere lo sana. Y lo consiguió. Lo sanó. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle al Señor eso? Y de pronto no mi enfermedad, de pronto lo tengo, de pronto algo más grave. Señor, sana mi odio de mi corazón, que sea capaz de perdonar. Señor, sana este vicio que tengo para poder sacarlo de mi cuerpo. Sana, Señor, este pecado que me atormenta para vivir tranquilamente. Sana, Señor, este pecado de adulterio porque tengo otra mujer fuera del matrimonio u otro hombre fuera del matrimonio para las mujeres. Para rescatar mi familia, para rescatar mi hogar. O de pronto tú eres el otro, la otra. Señor, sáname de ello, para yo no destruir hogar. Yo me merezco a alguien, en verdad, que me ame y no tengo que romper un hogar, no tengo que destruir un hogar. Todo eso también lo podemos pedir y debemos pedirlo, porque muchas veces no pedimos al Señor que sane esos tipos de enfermedades. Porque muchas veces ni nos acercamos al sacramento de la confesión, porque no reconocemos ni que eso es un pecado lo que estamos cometiendo. No es solamente la salud física, nuestra salud espiritual. Podemos acercarnos al Señor y pedirle. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos vicios? ¿Cuántos malos testimonios damos ante los hermanos? Ante el pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, yo soy antitestimonio para mis hermanos. Ayúdame, Señor, a ser testimonio. Para poder decir como Pablo termina hoy en la lectura, la segunda lectura, ¿no? En el capítulo 11, versículo 1, en la primera carta a los Corintios. Imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Oye, ojalá pudiéramos decir eso. ¿Será que nosotros hoy podríamos decir eso? ¿Será que tú puedes decirle a tu hijo, a tu hija, oye, imíteme a mí porque así como yo imito a Jesús? ¿Tú le puedes decir al vecino, a tu familiar, imíteme a mí porque como yo imito a Jesucristo? ¿O no lo puedes? Porque no eres capaz de perdonar, porque vives con odios, peleando con tus vecinos, con tu familia, porque saben públicamente que tú tienes otro, incluso ya no te interesa y te lo presenta en sociedad a la otra, hasta adelante tu verdadera esposa y familia, porque todo el mundo sabe el odio y el rencor que tienes, porque todo el mundo sabe que te gusta la brujería, porque todo el mundo sabe. ¿Será que sí podemos repetir eso? ¿O tenemos que acercarnos al Señor y pedirle, Señor, si quieres puedes limpiar? Necesito que me limpies, necesito que me ayudes a salir de este pecado que me está carcomiendo, que está dañando mi familia, que está dañando mi entorno, que está dañando tanto. Ayúdame, Señor. Lo que le debemos pedir a Él. No solo la sanación física, es sobre todo nuestra salud espiritual. ¿Por qué le sirve al hombre, como dice el Señor, en perder el cielo, pero estar todo completo? Estoy sano, perfecto. ¿Y de qué te sirve si perdiste tu salvación? Señor, es mejor entrar tuerto, manco, cojo al reino de los cielos que perderlo, porque preferimos vivir con nuestro pecado, preferimos vivir con odios, preferimos vivir con rencores.
Por eso yo les invito que en un momento de silencio, tú conoces, cada uno de nosotros conocemos cuál es mi vicio, cuál es mi pecado, cuál es aquella cosa que me está afectando. Entrégaselo al Señor con humildad y dile: Señor, si quieres puedes limpiar, pero entrégaselo al Señor. Pidamos ello en momento de silencio.